Pues hermanos, vamos a pasar al ritual de la palabra. Es el tiempo en que buscamos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, el capítulo 10. Y vamos, dentro del capítulo 10, vamos a encontrar el pasaje que está entre los versos 35 al 45. Marcos 10, versos 35 al 45, y les invito que, una vez que lo tienen ustedes en sus manos, nos pongamos en pies y lo leamos conjuntamente. ¿Sí? Marcos 10, versos 35 al 45. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que a vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así de pies, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano, licenciado predicador Marcos Reyes, que en esta mañana trae un mensaje de nuestro Dios intitulado Iniciando un año con deseo de servir. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias porque me das la oportunidad de dirigirme a la iglesia. Soy imperfecto, no tendría la oportunidad de dirigirme a ellos, pero gracias a Jesucristo, gracias a tu Espíritu Santo, que me permites hacerlo. Te pido que sea edificación para la iglesia. Te pido que sea un instrumento para esta iglesia. En nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Pero no será así entre vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el jefe, es la cabeza de la iglesia cristiana. Es la cabeza de todo el conjunto de creyentes, de las personas que hemos creído que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida. Es el conjunto de personas, de aquellos que hemos tenido la certeza que Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo, al ser el jefe y al ser la cabeza de esta iglesia, Él tiene muy en claro lo que hoy en los medios se maneja mucho como la visión y la misión de la iglesia. De hecho, en los programas, en los boletines que les compartimos, viene la misión, viene la visión particular de la iglesia Getsemaní, basada totalmente en la Sagrada Escritura. Y es entonces que Jesús podemos tener la certeza que sí tiene muy clara esa misión, esa visión, y es por eso, hermanos, que Jesús aprovecha
una escena como esta que ha leído nuestro hermano Gabriel y han leído ustedes, que no es sencilla de abordar. Una historia que aquí en Reina Valera 60 dice petición de Santiago y de Juan. Y es que es una situación que se da entre los discípulos, entre el medio más íntimo que tiene Jesucristo cuando está aquí en el mundo. Recordemos que Jesús llamó a 12 personas. A esas 12 las fue capacitando, les fue enseñando de tal manera que ellos iban a ir tomando el liderazgo de la iglesia cuando Jesucristo mismo ya no estuviera entre nosotros, porque va a subir al cielo y Él lo sabe. Se va a sentar a la diestra de Dios Padre y Él lo sabe. Pero aquí en el mundo, esos discípulos, esos apóstoles, se van a quedar. Así que, hermanos, es de nuestro conocimiento que han pasado alrededor de 3 años. 3 años en los que Él fue llamando a las personas. Dejaron sus redes, dejaron sus trabajos, dejaron su familia, se unieron a este maestro que es Jesucristo. Y en estos 3 años, lo que han hecho estos discípulos es escucharlo. Lo han visto actuar ante diversas circunstancias. Lo han escuchado con detenimiento sus discursos. Aquel discurso de Mateo, el Sermón del Monte, que abarca varios capítulos. Toda una serie de enseñanzas que ellos fueron aprendiéndose y en muchos casos aprendiéndose hasta de memoria. También fueron testigos de los enfrentamientos que tuvo Jesucristo con las autoridades religiosas de su tiempo. Se peleaba con los fariseos, o más bien encaraba directamente a los fariseos, a los sacerdotes. Y han visto también cómo el Señor Jesucristo es en el trato con las demás personas, con los pobres, con los samaritanos, con los enfermos, con los recaudadores de impuestos. Así que han tenido 3 años de gran aprendizaje acerca de cómo es el liderazgo, qué es lo que Dios, Jesucristo, quiere para su iglesia, una vez que Él ya no esté. Pero resulta, hermanos, que para estas alturas de Marcos capítulo 10, hay algo que todavía parece ser los discípulos no han comprendido. Ya llevan un rato andando con Él. Y sale a relucir este pasaje, donde nos muestra una falla, un detalle que todavía tiene que trabajar nuestro Señor Jesucristo para con los 12. Veamos que 2 de esos discípulos, Jacob y Juan, se acercan a Él para hacer una petición. Vean, tengan abierta su Biblia, por favor, hermanos. Marcos capítulo 10. Versículo 37. 35, perdón. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Todos los discípulos habían visto el desarrollo del liderazgo de este hijo de un carpintero. Incluso está la frase de ¿cómo? ¿No es acaso este Jesús, el hijo del carpintero? Como denostando, pues, ¿de dónde surge este líder? Es más, también lo denostan porque viene de la tierra de Nazaret. ¿Qué puede salir de bueno de esa región de Nazaret? Pero el Señor Jesucristo en su liderazgo ya había mostrado que Él tenía el poder de llamar multitudes. Porque quería esas personas escucharlo. Ya había mostrado este líder, el Señor Jesucristo, que podía dar sanidad, que tenía poder. Había este líder, este Señor Jesucristo, mostrado que podía enfrentar a los mismos líderes religiosos de su pueblo con suma sabiduría.
usando la Sagrada Escritura. ¿Saben? Los discípulos que han visto todas estas escenas con Jesucristo, saben que si sigue así este hijo de carpintero, podría llegar a ser un líder, pero un líder con un gran poder. Un líder que está esperando el pueblo de Israel para darles libertad y tal vez para poder enfrentar al pueblo romano, porque están bajo la opresión romana. Y es más, ellos al reconocer esta figura de liderazgo de Jesucristo, les empieza a pasar por la mente que pudieran formar parte del grupo cercano de líderes de este supremo líder. Por eso se atreven a decirle que yo me siente a la derecha y yo me siente a la izquierda. Porque tú vas a ser el jefe, vas a ser el líder. Todos ellos lo habían pensado, tal vez. ¿Cuánto tiempo llevaba pensándolo Jacobo y Juan esta petición? No lo dice el evangelista. Pero si lo están expresando es porque ya lo habían pensado. Tal vez hasta formaba parte del sueño familiar. El que Jacobo y Juan fueran unos grandes líderes del pueblo de Israel. Y tal vez la mamá lo había promovido. Si nosotros revisamos el Evangelio de Mateo, este mismo pasaje, Mateo nos dice que es la mamá la que le dice a Jesús que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Por eso podríamos pensar, hasta tal vez es el sueño familiar el que estos dos personajes se sienten a la diestra del jefe, del nuevo líder. Pero ellos ven la oportunidad entonces, Jacobo y Juan, de tener un lugar preponderante en el nuevo reino que Jesús va a encabezar. Jesús aprovecha para darles varias enseñanzas. Vamos a ver qué enseñanzas les da. Verso 38, por favor. Entonces, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Es decir, les indica que su visión de lo que están pidiendo es una visión limitada, no es tan amplia como la tiene el Señor Jesucristo. Jesucristo sí sabe todo lo que abarca esa petición. Ellos no, ellos nada más están enfocados en estar a la derecha, a la izquierda, con una visión limitada. Y para ello, les insiste, ¿no sabes lo que piensas? ¿No sabes lo que pides? Porque el camino todavía es largo y está lleno de momentos difíciles. Por eso en el mismo verso 38 les dice, a ver, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Espérense. No hagan este tipo de peticiones porque todavía no viven lo que se va a enfrentar. Todavía no están participando de lo que pudieran llegar a vivir si se les diera ese deseo. Aún así, el deseo en el corazón de los discípulos pues es grande. Estos discípulos tienen la certeza que, maestro, sí puedo superar todo eso. Ya me capacitaste 2, 3 años. Ya te he visto, yo creo que ya estoy listo para poder enfrentar ese tipo de problemas que tú me estás comentando. Ellos le dijeron, versículo 39, podemos. Qué seguridad, ¿no, hermanos? O sea, de plano, el Señor Jesús, el Maestro, te está diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que pides? Y ellos, pues sí, pues claro que podemos. Ya hemos enfrentado algunos problemas. Ay, no saben a lo que se van a enfrentar todavía, porque Jesús sabe mucho más. Y les hace una confirmación de que efectivamente van a vivir mayores sufrimientos. Fíjense, verso 39. Jesús les dijo,
A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizado. Efectivamente, sí les va a ir difícil en su liderazgo. Basta recordar, hermanos, qué pasó con Jacob. Cuando vemos la escritura ahí en Hechos 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, efectivamente, Jacobo, vas a vivir esto que te estoy diciendo. Efectivamente vas a beber del vaso que yo beberé. Vas a sufrir como yo sufrí. El caso de Juan, hermanos, también es conocido que se las vio difíciles. ¿Dónde escribe el Apocalipsis, hermanos? El apóstol Juan. En la isla de Patmos. ¿Y por qué está ahí? Porque está encarcelado. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis 1:9. Entonces, sí van a vivir cosas difíciles, pero aunque les indica que sí vivirán sufrimientos, su solicitud de ser la mano derecha y la mano izquierda del líder, del maestro, del jefe, Jesús les indica, tampoco se les puede dar. Porque dice el maestro, no es ni de mi competencia, no me corresponde a mí. Vean el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Eso, hermanos, ya está asignado. ¿Quién va a estar a la derecha, a la izquierda? No lo sabemos. Aquí esto corresponde a la soberanía de nuestro Dios. Los demás discípulos, hermanos, ¿qué ocurre en el pasaje? Se enteran de esta petición que hicieron. Y esta petición empieza a generar conflicto entre los 12. No nos dice Marcos y tampoco su pasaje paralelo de Mateo, ¿cuál es la molestia exactamente que genera en los discípulos? Una posibilidad es que los otros 10 discípulos se enojaron porque tal vez también ellos soñaban con ser la mano derecha o la izquierda del Señor Jesucristo. En el nuevo reino que está instaurando este líder, tal vez los otros decían, yo soy el que quiero estar a la derecha, a la izquierda. Hay figuras prominentes, ¿no? Está Pedro. Tal vez él decía, yo voy a ser. Está Mateo. Tal vez dijo, yo voy a ser. Independientemente de cuál es el motivo del enojo de los otros apóstoles, Jesús los llama y aprovecha para seguir dando enseñanza de esta situación que se está viviendo. Dice el verso 42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, vean qué maestro es Jesucristo. Que en la intimidad de los 12, hay problemas, hay un conflicto que arreglar. Vengan, pero nada más ustedes, nada más los 12, vamos a platicar. Vamos a ver qué es lo que tiene que ocurrir con ustedes. Jesús, en esta explicación nos da muestra de que conoce muy bien el contexto en el cual se desenvuelve. Sabe muy bien quiénes son los gobernantes, tanto los religiosos como los de índole político. Jesús es un personaje de su tiempo. Vean lo que sigue, hermanos. Verso 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Quisiera leer este pasaje en otras 2 versiones para resaltar la palabra que utiliza el traductor. Dice Nueva Versión Internacional, como ustedes saben,
Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Opresión, abuso se vive en la época de Jesucristo, de parte de los líderes. Dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar, con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Ese es el contexto del Señor Jesucristo y lo conoce y sabe lo que está sufriendo el pueblo. Tiranía, abuso, opresión. El anhelo de los discípulos de ser jefes, de ser líderes junto al máximo líder que es el Señor Jesucristo, muestra su deseo de tener autoridad. Queremos gobernar. Pero entonces Jesucristo les recuerda que a ese tipo de puestos pueden llegar a convertir a las personas en personas que abusan, personas que se vuelven tiranas, personas que oprimen. Eso es lo que Jesús les está mostrando que puede ocurrir con esos puestos. Y por eso les ponen hasta aquí, verso 43. Pero no será así entre vosotros. En el reino de Jesús, hermanos, los líderes, las personas que ejercen autoridad, no deben ser abusadores, no deben ser tiranos, no deben ser opresores, hermanos. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso ocurre allá, les dice Jesucristo. Pero en el reino que yo estoy encabezando, en la iglesia que yo estoy formando, no debe ocurrir eso. Aquel que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, Jacobo, Juan, ¿quieren ser el primero? Mateo, Pedro, ¿quiere ser el primero? Será siervo de todos. No es que no haya líderes, hermanos, sino da a entender que habrá gente grande, pero ellos, su grandeza estará en que son servidores. Primero deben ser siervos de todos los demás. Y es interesante las palabras que utiliza el escritor sagrado en el griego, de ahí en el verso 43. Para la palabra servidores, la palabra griega se dice diáconos, palabra conocida por nosotros, servidores. Alguien que sirve. Pero es sumamente interesante la última palabra porque dice al final del 43, entre vosotros será vuestro servidor. Y resulta que no es la palabra diáconos la que se utiliza ahí. Reina Valera la pone como servidor, pero la palabra griega en realidad es doulos, que es traducido en varias ocasiones como esclavo. Por eso cuando revisamos otras versiones, por ejemplo en traducción lenguaje actual, dice ese pasaje, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. O en nueva versión internacional, el que quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y ahí es donde algunos de nosotros decimos, caramba, ¿ser esclavo? Porque la figura de esclavo, pues en algunos no nos gusta, porque estamos en el contexto que narró el Señor Jesucristo, opresión, tiranía. Pero así lo dice el Señor Jesucristo, no en ese sentido, pero no será así entre vosotros, sino que seremos servidores, seremos esclavos de todos los demás. Para concluir esta parte, hermanos, dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Él mismo se pone como ejemplo. Él que es el líder
Él que es el maestro, el jefe y cabeza, Él que es Dios mismo, estuvo aquí en la tierra. Dejó su gloria para vivir entre nosotros en humildad. Él vino no para ser servido, sino para servir. Probablemente los discípulos hasta ese momento lo podían imaginar como ese rey sentado en un gran trono, dando indicaciones a todos los demás, ustedes hagan esto, aquello. Y por eso tal vez querían estar sentados a la derecha, a la izquierda también, departiendo los asuntos del reino. Pero Jesús les dice, el Hijo del Hombre vino a la tierra a servir. El Rey, el soberano, vino a la tierra a servir. Y ya lo habían visto, pero no lo habían percibido totalmente, o no lo habían comprendido. Allá cuando Juan el Bautista les manda a preguntar, pregúntenle si él es el Mesías. Jesús les responde, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11. Jesús vino a servir, no para ser servido. Eso es lo que tiene que ocurrir en el reino de Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir, hermanos, en la iglesia. Eso es lo que quiere que aprendan sus discípulos en esta escena. Y esto es lo que debemos asumir nosotros como creyentes. Si Jesús no vino para ser servido, sino para servir, los apóstoles que estarán enfrente de la iglesia también lo comprendieron. No están para ser servidos, sino para servir. Y eso es lo que nos invita a ustedes y a nosotros en esta mañana. A la iglesia actual, a la iglesia Getsemaní. No estamos para ser servidos, sino para servir. Paso un último punto, hermanos. Dios ha dado talentos a las personas. Algunos de nosotros, pues tal vez nuestro talento sea tener palabra, poder comunicarnos sin tanto problema, no tenerle pena a las cámaras. Tal vez nuestro talento es en el aspecto musical, como nuestro ministro de música. Tal vez nuestro talento es el dibujo. Tal vez el talento de nosotros es el trabajo manual, el arreglar y poner este tipo de instrumentos, el poner tornillos. ¿Qué sé yo, hermanos? Dios nos ha dado nuevos, cada uno de nosotros, talentos. Tal vez tener talento en el campo de la educación, o en el campo del derecho, de la ingeniería, de la administración. Y también Dios nos ha dado dones. Dice allá 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos talentos. Incluso los no creyentes tienen talentos. La iglesia de Cristo, los creyentes en Jesucristo, todos tenemos dones dados por el Espíritu. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo, que sirva para los demás. Y nuevamente la palabra en griego para ministrar en este pasaje de 1 de Pedro es el mismo que utilizó Jesús en esta escena, diaconía. Por eso en este pasaje de 1 de Pedro dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, úsela bien en el servicio a los demás. Servicio. Amado hermano, usted tal vez tiene un don, o tal vez tiene dos, tal vez tiene un talento, tal vez tiene dos o tres. Pero ahí es importante tener en mente aquello que nos dice en 1 Corintios capítulo 12. Si lo tienen por ahí abierto, hermanos, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios 12, versículos 7
al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Tal vez usted tiene eso, hermano, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es la única lista de dones, hermanos. Pablo refiere otras listas en otras de sus cartas. Pero es importante entonces, hermanos, ir distinguiendo qué don, qué talento tengo. No todos tenemos todos. Y eso también es algo muy importante, porque necesitamos que cada uno de nosotros descubra y desarrolle su don, que su talento con el que nació lo desarrolle para ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, no para ser servido, sino para servir. Necesitamos personas que vayan descubriendo estos dones y la forma de descubrirlos muchas de las veces, hermanos, es practicando, poniendo en funcionamiento ese don. Si usted, hermano, considera que tiene palabra de sabiduría, hable con las personas, emita su opinión. Si usted considera que Dios le ha dado la posibilidad de compartir conocimiento, póngalo al servicio de Dios. Yo quiero dar clase, hermano. Yo quiero dar clase, hermana. Tal vez usted tiene fe. Ese es parte de su don. Una oración con fe muy fuerte. O tal vez tiene discernimiento de espíritu. Está al tanto de lo que dice el pastor, lo que dicen los ancianos. Y entonces, hermano, por ahí hay un error en la doctrina reformada. Dice esto y aquello. Ponga atención ahí, hermano. Tal vez usted tiene el don de profecía, entendiendo profecía como llevar el mensaje del evangelio, llevar la palabra de Dios a los demás. Póngalo al servicio de Dios y de la iglesia, no para ser servido, sino para servir. Los apóstoles tenían dones. Ellos incluso tenían en ese tiempo el don de sanidad y el don de hacer milagros. Esos dones han cesado, pero los ponían al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Así que, hermano, hermana, necesitamos tener en claro como iglesia que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes necesita de cada uno de nosotros. Desde los que están ahorita escuchando la transmisión por Facebook hasta los que están aquí de forma presencial. Dice ahí mismo en 1 Corintios 12, más adelante en el verso 27, por favor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Hermanos, concluyo. La iglesia está formada por personas y cada una de esas personas es un servidor de los demás, es un esclavo de los demás. Y para ello, Dios ha repartido dones, talentos a cada uno de los miembros de su iglesia. Búsquelos en este año, 2022. Tal vez usted ya lo tiene muy en claro. Tal vez usted todavía no lo tiene en claro. Búsquelo. Pero además de buscarlos, póngalos al servicio de Dios
y al servicio de la iglesia. No para ser servidos, sino para servir. Para la honra y la gloria de Dios, hermanos.